de qué es lo que vamos a aprender. Muy bienvenidos a todos. Muchas gracias, Cristian. De verdad, muchísimas gracias por esta presentación, sobre todo por haber resumido muy bien quiénes van a acompañarnos en esta tarde, en los próximos minutos. Estamos seguros de que este es un evento que ha sido esperado y que va a ser muy bien aprovechado por todos quienes nos están acompañando. Ahora sí, amigos, si me permiten, vamos a darle la cordial bienvenida a nuestra primera invitada de la tarde. Se trata de Nora Bar, quien es presidenta de la Red Argentina de Periodismo Científico. Además, es periodista científica desde hace más de 4 décadas. Actualmente es editora en Ciencia y Salud y columnista del diario La Nación de Buenos Aires, en Argentina. Es conductora del programa radial sobre ciencia, salud y tecnología llamada El Arcón. Y además es autora de varios libros, entre ellos 10 preguntas que la ciencia todavía no puede contestar, en Editorial Paidós, y Rebelión en el Laboratorio, Vidas de Mujeres Científicas, en Editorial Planeta. Realmente es un perfil que nos ayuda bastante para poder conocer con toda su experiencia y su trayectoria esto que nos permite ser mejores periodistas cada vez. Cómo informar sin alarmar, cómo informar de manera correcta, sobre todo sumidos siempre a la verdad y a la independencia. Nora, adelante, estamos encantadísimos de poder contar con tu presencia y te escuchamos. Hola, buenas tardes. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy emocionada porque entre tantas cosas malas que nos trae la pandemia, nos trae algo bueno, y es poder comunicarnos de esta manera a través de las redes virtuales con periodistas y con colegas, con amigos de tantas partes del mundo, porque no existen las barreras físicas que antes reducían este tipo de reuniones a los que solamente podíamos estar presentes físicamente. Así que es un gran gusto, les mando un enorme abrazo a todos los amigos que están del otro lado, allí en Bolivia, y realmente esta pandemia también nos enfrenta a un reto mayúsculo, que es, como dice el título del foro, informar sin alarmar, informar verazmente, porque de nuestras informaciones depende también la salud de muchísimas personas que se guían por nuestras palabras, por nuestras imágenes, para tomar decisiones y poder cuidarse de la mejor manera posible. Si tienen un minutito les agradezco muchísimo, como digo, la invitación. Muchas gracias a Cristian, que pronunció adecuadamente mi apellido. Yo normalmente digo Bar, porque tiene 2 puntitos, dado que soy descendiente de alemanes, pero Cristian lo pronunció a la perfección, Nora Bar. Bueno, si me dan un segundito voy a abrir la presentación. Bueno, ¿se ve bien o no se ve? No, le estamos viendo muy bien, Nora, adelante. Perfecto, bueno, como el tiempo es escaso y hay otros colegas y amigos que van a exponer también, tenemos que reducir, digamos, me pareció interesante reducir tantas cosas que hay para decir acerca de cómo informar correctamente a 5 ideas principales. Cómo comunicar salud, que por supuesto son válidas en tiempo de pandemia y, como dice la Organización Mundial de Salud, y de infodemia, y también valen en cualquier momento en que nosotros tengamos que informar sobre salud. Un tema delicado, si los hay, siempre que nos exige el mayor cuidado y la mayor responsabilidad. Voy a empezar contando una historia. En la Argentina, el dióxido de cloro está prohibido por las autoridades gubernamentales, los foros científicos, porque se trata de un producto industrial y no está aconsejado para la salud humana. Sin embargo, por las noticias que circulan, tanto en las redes como en diarios incluso y en programas radiales, muchas personas recurren al dióxido de cloro pensando que pueden prevenir el coronavirus. A tal punto que una conocida conductora televisiva de nuestro país hace pocos días
dijo, yo me cuido de esta manera, tomó una botella y empezó a ingerir un líquido que supuestamente es dióxido de cloro. Pocos días más tarde se supo, y ahora se confirmó, murió un chiquito de 5 años por ingerir dióxido de cloro. Sus padres se lo habían dado como modo de prevenir el coronavirus. Con esto me parece que sintetiza la importancia de la comunicación en temas de salud, así como la conductora tuvo este gesto, influyó en las decisiones de muchas personas, también esta noticia de cómo usar el dióxido de cloro circuló muchísimo por las redes sociales. Así como esta sobre el dióxido de cloro, que es un fármaco, hay también noticias de otro tipo que circulan por las redes sociales. Por ejemplo, esta donde dice que los hisopados, o sea, el test de PCR, que es el estándar mundial para detectar los casos de coronavirus, no los detectan, que es una estafa y que es mentira. Bueno, realmente este tipo son solo 3 ejemplos al pasar para mostrar el tipo de noticias que circulan y de mitos que circulan en los medios de comunicación y en las redes sociales. Entonces vamos a la primera idea. La primera idea, que el mundo de los medios ya no es lo que era hace 10 o 20 años. Uno trabajaba en una noticia todo el día, podía chequearla, podía comprobarla, podía asegurarse de que fuera correcta, y los lectores, el público en general, porque incluso la televisión y la radio, que existían desde hace mucho, tomaban sus noticias de lo que publicaban los diarios a la mañana siguiente o a la tarde siguiente, ¿no es cierto? Sin embargo, ahora, esto es de 2018, esto es todo lo que pasa en Internet en 1 minuto, en 60 segundos. Hay casi 2 millones de búsquedas en Google, hay millones de mensajes de texto, hay decenas de millones de mensajes de WhatsApp. Todo eso lleva noticias, consejos, o mucha parte de toda esa vida de la Internet que transcurre a ritmo de vértigo, lleva noticias no siempre muy confiables, y yo diría más, muchas veces poco confiables sobre temas, muchos de ellos tienen que ver con salud. Se sabe que la búsqueda número 1 en Google son los temas de salud. Ni bien una persona sospecha que puede tener algo, va a Google y busca, ¿no es cierto?, dolor de garganta o tal análisis me dio este resultado, ¿qué quiere decir? De hecho, el diario Mail on Sunday, que es un diario inglés, hizo una prueba, fraguó una noticia falsa y se fijó cómo iba rebotando a lo largo de los meses. Al principio es esa bola rosada que se ve al comienzo, ¿no es cierto? Cuánta cantidad, 200.000 lectores cliqueaban en esa noticia, y con el correr de los días, que están indicados en la barra horizontal de abajo, vio cómo se iba rebotando en distintos medios y cuánto tiempo duraba viva, entre comillas, esa noticia. Duró casi 250 días, casi 250 días duró esa noticia dando vuelta por los medios. O sea, qué difícil que es desmentir o, digamos, refutar una noticia falsa en las redes digitales. A ver, me piden que amplíe la pantalla. Así espero que esté bien. Bueno, la segunda idea es,
nos encontramos en un momento en que todo parece estar como hoy. Bueno, a ver, nos encontramos en un momento en que la imitación del lenguaje científico, la imitación del lenguaje científico otorga credibilidad. Todo hace que toda noticia adopta un lenguaje científico y entonces uno se encuentra muchas veces con noticias que es difícil dilucidar si están realmente, si es algo serio o no, ¿no es cierto? Por ejemplo, hay noticias como esta que dice, la NASA dice que descubrió la forma de terminar con los ronquidos. Y uno se encuentra con esto, y bueno, muchas veces puede pensar que si lo dice la NASA, debe ser cierto, ¿no es cierto? Pero cuando investiga un poco más, bueno, aquí está en inglés, pero yo lo traduzco, la noticia es que se podía terminar con los ronquidos comiendo ananá, ¿no es cierto? Bueno, realmente esto no resiste mucho análisis, así que las noticias, realmente muchas noticias que no tienen ningún asidero, se presentan como si fueran verdaderamente noticias científicas. Cualquier noticia empieza diciendo un grupo de la universidad tal y tal, generalmente de una universidad norteamericana, descubrió que, por ejemplo, los países que comen más chocolate son los que tienen más premios Nobel. Bueno, hay que estar muy atentos entonces, porque no basta con leer los titulares, sino que hay que investigar un poco qué es lo que ocurre detrás de la noticia. En este caso, una noticia sobre un trasplante de cabeza. Tuvo que salir una revista científica como Popular Science, Ciencia Popular, tuvo que salir a decir no hubo un trasplante de cabeza, porque había tenido tanta repercusión esta noticia que hubo que salir a desmentirla. O sea que nos encontramos en un momento en que promover el pensamiento crítico es una tarea vital para los periodistas. No basta con dar noticias, dar resultados solamente. Tenemos que contar en nuestras historias y un poco enseñarle, transmitirle al público a poder pensar en forma crítica cómo se llegó a ese resultado. ¿Es posible que sea cierto o tenemos que ser escépticos acerca de un resultado? Por ejemplo, aquí en la Argentina se difundió un neurocientífico muy conocido, dijo, no podemos tener una cuarentena eterna, porque 8 de cada 10 jóvenes tienen síntomas de depresión. Y bueno, esto por supuesto angustia muchísimo a la gente que lo ve y también a la gente que, digamos, tiene que aceptar algo que a todos nos es muy difícil de cumplir, ¿no es cierto? Entonces salió un infectólogo a puntualizarle, tener síntomas de depresión no es lo mismo que tener depresión, como tampoco tener síntomas de cáncer es lo mismo que tener cáncer. Ojalá la próxima se pueda comunicar responsablemente el innegable impacto de la pandemia y el aislamiento sobre la salud mental. O sea que los periodistas tenemos que leer la letra chica de las informaciones y tenemos que informar con muchísimo cuidado. Este es un chiste que está en inglés,
pero yo voy a traducir también, de cómo puede deformarse la noticia de salud. Se llama el ciclo de la noticia científica, y empieza arriba, ¿no es cierto? Empieza aquí al comienzo y dice, hay un investigador investigando y llega a una conclusión, que A está correlacionado con B en una cierta proporción, ¿no es cierto? Eso pasa a la universidad, a la oficina de difusión de su universidad, y entonces le ponen un título y dice, esto es la última noticia, los científicos encontraron un vínculo potencial entre A y B. Pero luego pasa a los cables, a las organizaciones de noticias, y se olvidan de que había un vínculo potencial, una asociación, o sea, habían encontrado que algo ocurría al mismo tiempo que otra cosa. Y entonces, en vez de decir eso, inmediatamente empiezan a imprimir y a difundir la noticia de que A causa B. Dicen los científicos, les agregan, por supuesto, porque esa frasecita es muy importante. Y entonces pasa a la internet, pasa a los canales de televisión, se buscan testigos, hasta que llega a una abuelita que está sobre la izquierda hablándole al nieto, y dice, ¿sabés por qué estoy usando este sombrerito de papel? Para protegerme de A. O sea, la noticia científica puede desvirtuarse a lo largo del ciclo de la noticia científica. Este es un chiste, pero me parece que es muy gráfico, más gráfico a veces que muchas clases. Entonces, ¿qué tenemos que hacer cuando llega a nuestro escritorio una noticia científica? Tenemos que preguntarnos, ¿quién me está diciendo esto? ¿Cómo lo sabe? ¿Es posible que esté equivocado? Si la respuesta a esta última pregunta es que sí, es posible que esté equivocado, tenemos que buscar una fuente independiente. O sea, los periodistas de salud no podemos manejarnos con una sola fuente de información. Tenemos que chequear y rechequear y buscar fuentes independientes, porque aunque nuestra noticia nos la brinde una persona de gran prestigio, puede estar equivocado, puede estar influido y puede estar sometido a conflictos de interés que lo hacen juzgar mal una situación. Y en este momento de pandemia, esto es particularmente imprescindible porque hay temas sobre los cuales los propios científicos y los propios médicos no se ponen de acuerdo. Por eso tenemos que tener en cuenta varias reglas cuando informamos sobre temas de salud. Tenemos que ser muy precisos cuando informamos sobre resultados preliminares, in vitro o en animales, ¿no es cierto? La investigación en salud empieza en el laboratorio, luego pasa a los animales, luego pasa a pequeños grupos de personas y luego a grupos de personas más grandes. Y solo cuando se completan estas 4 fases, uno puede considerar que un conocimiento es sólido y entonces uno lo puede comunicar con cierta seguridad. No quiere decir que antes no podemos dar noticias sobre esos otros resultados, pero tenemos que aclarar muy bien que son resultados todavía preliminares, que se están estudiando y por eso no son totalmente seguros. También tenemos que ser especialmente meticulosos con las estadísticas, con los datos que pueden influir en las decisiones de salud o en políticas públicas. Tenemos que darle a nuestra audiencia las herramientas para desarrollar ese pensamiento crítico, ¿no? Contar cómo reunimos la evidencia o cómo los investigadores reunieron la evidencia, cómo la comprobaron,
cómo chequeamos nuestras fuentes, y eso lo hacemos generalmente consultando no a uno o a dos, sino tratando de consultar, especialmente en momentos de tanta incertidumbre como esta, consultar a muchos especialistas para llegar a conclusiones sólidas. Ser muy cuidadosos en la elección de las palabras y siempre evitar términos como cura milagrosa o tampoco ofrecer expectativas exageradas. ¿Cómo podemos contribuir a ese pensamiento crítico que nosotros deberíamos tratar de transmitirle a nuestra audiencia? Bueno, una de las maneras es alfabetizando sobre el método científico. Esto que comentábamos recién, las fases que lleva un ensayo clínico, cuándo algo puede considerarse demostrado, cómo es el circuito de las publicaciones en las revistas científicas que deben pasar por la revisión por pares. Y esto lo vimos en vivo y en directo en este momento justamente de pandemia, en muchos momentos, porque estamos viendo la ciencia al desnudo, la ciencia en vivo y en directo. Estamos viendo cómo los científicos no se ponen de acuerdo y la ciencia avanza por consensos, avanza por acuerdos entre los investigadores. No porque una sola persona puede decir, yo encontré la cura mágica. Y un ejemplo de lo que puede ocurrir cuando hay una sola persona que dice, yo encontré la cura para el coronavirus, por ejemplo, o para cualquier otra dolencia, es lo que ocurrió con el virólogo francés Didier Raoult. Didier Raoult es un gran virólogo francés de mucho prestigio, incluso lo fue a visitar el propio presidente de Francia cuando a comienzos de la pandemia él dijo que había dado con la cura para los cuadros graves de la pandemia. ¿Cuál era? La hidroxicloroquina. Él hizo ese anuncio porque publicó un trabajo que había hecho en un grupo de personas, en una revista científica, y lo reprodujeron, pero casi todos los diarios del mundo, y no solo lo reprodujeron casi todos los diarios del mundo, sino que hasta el presidente de Estados Unidos salió, y el de Brasil, salieron recomendando y diciendo que ellos prevenían el coronavirus con este fármaco. Bueno, ¿qué ocurrió? Después de la publicación del trabajo, muchos científicos empezaron a tratar de reproducir sus resultados. Como decíamos, los trabajos tienen que ser reproducidos por otros grupos científicos para tener validez. Y resulta que no les daban los mismos resultados. Y cuando empezaron a investigar en el trabajo de Didier Raoult, vieron que se había hecho en muy pocas personas, que había estado mal diseñado y que se había publicado a solo 2 días de haber terminado. Quiere decir que casi no había tenido revisión por otros expertos. La Organización Mundial de la Salud, que dentro de las ramas de fármacos que decidió someter a pruebas, había incluido la hidroxicloroquina, después de varios meses de investigarla, llegó a la conclusión de que realmente no tenía efectos benéficos para tratar el coronavirus. Esto nos da la pauta del cuidado que tenemos que tener cuando damos nuestras noticias, cómo tenemos que asegurarnos, no tomar un trabajo solo como que tiene la validez prácticamente de una Biblia, sino que hay que consultar con varios expertos, chequear la información, y si queda incertidumbre, siempre informar a nuestro público de que esto es lo que se piensa hasta el momento, pero que hay que confirmarlo. Uno de los efectos de dar a conocer
informaciones que no están bien chequeadas o que no son seguras, no tienen resultados sólidos, es el desabastecimiento de esos fármacos que necesitan muchas veces otras personas. Ocurrió con la hidroxicloroquina, porque es un fármaco que tiene indicaciones precisas, y sin embargo, cuando empezó a comprarlo mucha gente, bueno, los pacientes que verdaderamente lo necesitaban, se encontraron con que no podían acceder al fármaco que necesitaban porque lo estaban comprando personas basados en una suposición que después resultó no ser cierta. Lo mismo que ocurrió con la hidroxicloroquina, ocurrió con otros fármacos, como las vitaminas y otras, que se difundieron como si fueran la fórmula milagrosa para prevenir el coronavirus, cuando es sabido que todavía no se encontró ningún fármaco ni ningún tratamiento que tenga ya resultados sólidos que demuestren que pueden tratar el SARS-CoV-2 o pueden prevenir sus efectos. El único tratamiento que se está ensayando, pero sobre el que todavía no hay resultados tan sólidos como para que los indiquen las guías de las autoridades sanitarias, es el plasma de pacientes convalecientes, o sea, la transfusión de plasma con anticuerpos de pacientes que hayan pasado por la enfermedad. Pero como digo, es un ensayo que se está haciendo en muchos miles de pacientes, en muchos lugares del mundo. Algunos médicos dicen que da resultados muy positivos, otros no tanto, y el problema para realmente probarlo con toda seguridad es que para poder probar los efectos de un fármaco hay que hacer un ensayo que uno pueda dividir a los pacientes que participan en el ensayo en dos grupos. Uno que recibe el fármaco y otro que recibe el placebo. Y ni el paciente ni el médico tienen que saber qué es lo que están administrando o recibiendo. Y con el plasma de convalecientes, como nos encontramos en una pandemia, no hay ningún paciente que quiera tomar el placebo, ni ningún médico que quiera darlo, porque esto se da a pacientes graves. Entonces, si ofrece alguna posibilidad de salvar al paciente, los médicos quieren usarlo. Entonces, como no se puede hacer esa prueba contra placebo, es por eso que todavía la FDA, la Food and Drug Administration de los Estados Unidos, se resiste a aprobarlo para tratar pacientes graves de coronavirus. Bueno, otro de los problemas que surgen cuando damos noticias de salud es esto de los ensayos o las pruebas que son preliminares, ¿no es cierto? Este es un gran titular, ¿no es cierto?, que dice que se logró bloquear y reducir tumores, pero cuando uno lee cómo se hizo el estudio, bueno, dice más abajo, todavía resta probarlo en personas, y no, los experimentos en ratones no sirven para probar la efectividad de un medicamento. Entonces, incluso salió una prueba salió una cuenta de... Perdón, pero escucho un Tranquila, sonido. vamos a solucionar, por favor. Por favor, compañeros, les pedimos cerrar sus micrófonos y también cerrar la cámara para evitar interrupciones y también para evitar que el internet colapse. Por favor, muchas gracias. Nora, adelante. Bueno, salió una cuenta de Twitter incluso que pedía, por favor, agregar a una noticia, cuando es en animales, en ratoncitos que pesan 70 gramos
y en los que ya se comprobó que se podía curar la ceguera, curar la paraplegia, curar un montón de la diabetes, en los ratones se curaron un montón de enfermedades, pero eso después no se puede trasladar a los seres humanos. Entonces hay que tener mucha atención y tratar de no ofrecer curas presuntas cuando la investigación es solamente en animales, porque después no se puede realmente trasladar ese mismo resultado en la mayor parte de las veces a los seres humanos. Es solamente para tener una señal, una idea de por qué camino se puede avanzar. Otro tema que tenemos que tener muy en cuenta es una técnica que se usa mucho en el periodismo, que es la técnica de las dos campanas. Se busca una persona que opine de una manera y una persona que opine de otra, ¿no es cierto? Aquí en el chiste pone como ejemplo el tema del cambio climático, ¿no es cierto? De un lado de la balanza, una campana son miles y miles de científicos y climatólogos que dicen que el cambio climático es real y está causado por las actividades humanas. Y del otro lado hay un economista que dice, no, es por las manchas del sol, es una conspiración, ¿no es cierto? Pero nosotros como periodistas especializados sabemos que la ciencia se basa en consensos y no en las opiniones de un solo individuo, ¿no es cierto? Entonces ya si no podemos darle la misma importancia a una persona que se basa en un consenso de miles de científicos o a alguien que sostiene una opinión propia o de un grupo minúsculo de personas. Es lo que pasa, por ejemplo, a veces en los programas de televisión. Este es un programa de televisión que hubo hace un tiempo aquí en la Argentina, donde decía, alerta padres, vacunas sí o vacunas no. Como si hubiera la misma cantidad o la misma evidencia a favor de las vacunas y en contra de las vacunas, cuando no es así. Hay una evidencia monumental a favor de las vacunas y otra que es muy anecdótica e insostenible en contra de las vacunas. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en usar la técnica de las dos campanas. Y la última idea, la quinta, es cómo informar sobre la incertidumbre, porque es lo que nos ocurre ahora, en este momento mismo. Tenemos muchas veces, hay que usar barbijo, no hay que usar barbijo, el virus se transmite en aerosoles, no se transmite en aerosoles, cómo tenemos que prevenir, o hay una cantidad de noticias sobre las que todavía, incluso, por ejemplo, los científicos no se ponen de acuerdo. ¿Cuánto dura la inmunidad? ¿Nos podemos reinfectar por el coronavirus? Bueno, todo eso como periodistas, nosotros nos tenemos que mover en ese océano de informaciones. Entonces, no tenemos que dar credibilidad a datos que sean anecdóticos. No basta con que venga alguien y que me diga, yo tengo un paciente al que lo curé con gorgojos. No, eso es una anécdota, ¿no es cierto? Eso es muy importante saber que no tiene peso como evidencia. Puede haber sido por otra cosa y bueno, el médico o el paciente atribuyó su curación a eso, ¿no es cierto? Tampoco tenemos que ver relaciones causales donde solo hay asociaciones. Muchas veces dos sucesos ocurren al mismo tiempo, pero no quiere decir que uno cause el otro. Es lo mismo que si uno dijera, el sol sale porque el gallo canta. No, las dos cosas ocurren al mismo tiempo, pero no quiere decir que el canto del gallo cause la salida del sol. Entonces, cuando nosotros estamos analizando la evidencia, tenemos que tener cuidado de fijarnos que una cosa cause la otra. Y si no, tenemos que tomarlo con pinzas. Tenemos que saber también que siempre tenemos un sesgo, todos nosotros, porque así trabaja nuestro cerebro, hacia la evidencia positiva.
nos gusta más ver que algo resulta bien que algo resulta mal. Y también les pasa a los científicos. Entonces, muchas veces los científicos sobrevaloran o le dan mayor valor del que tienen a sus propios experimentos, sus propias capacidades y sus logros profesionales. Por eso es tan importante nunca quedarse con una sola fuente. Tenemos que usar la especulación responsable, o sea, usar el condicional, decir esto sería de tal manera o no, con muchísimo cuidado. Cuando no se sabe con certeza, tenemos que contarlo en nuestras notas, compartir los dilemas con nuestro público, decir es algo que la ciencia todavía no sabe. Tenemos que aceptar que es lógico tener temor o asegurarnos justamente de comunicar la mejor evidencia que tenemos. No aterrorizar, ¿no es cierto? Pero tampoco ser displicentes u ocultar riesgos cuando existen. Y ser honestos, bueno, acerca de lo que se sabe y de lo que no se sabe. ¿Cuáles son los problemas en general que uno encuentra en la comunicación de noticias científicas o de salud, especialmente cuando esta se realiza por periodistas no especializados? Que la mayoría de las noticias no contienen evidencias, o sea, no dicen de dónde surge la conclusión, sino hipótesis, o sea, resultados. Demostraron esto, bueno, pero ¿de dónde? ¿Por qué pueden decir que se demostró? ¿Por qué se dice algo, se afirma algo? Muchas veces se basan en la autoridad, pero de fuentes dudosas. O sea, basta con que un médico, un científico diga yo soy doctor, yo soy de tal universidad, para otorgarle credibilidad a lo que dice. Y hay que tener mucho cuidado, porque los científicos también son seres humanos y pueden equivocarse, a veces de buena fe y a veces porque tienen intereses o porque tienen conflictos de interés. La mayoría de los errores, entonces, también encontramos las dos campanas mal usadas. Y además, por desesperación, ¿no es cierto?, en este momento, de las sociedades, de todos nosotros, de los gobiernos, se publican investigaciones muy, muy preliminares y se les da el carácter de algo ya demostrado, como ocurrió con la vacuna rusa, por ejemplo, que se dio a conocer como si ya se hubiera demostrado su efectividad y solo se había probado en 76 personas, que no es suficiente, ¿no es cierto? Bueno, tenemos que tener en cuenta que la ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia. Que nosotros no tengamos evidencia de que algo ocurre, no quiere decir que eso no puede ocurrir. Simplemente no tenemos la evidencia hasta el momento, pero tal vez en el futuro se pueda demostrar. La ciencia no se lleva bien con la velocidad, y entonces tenemos que tener mucho cuidado con lo que comunicamos también por eso. En este momento muchos investigadores están trabajando contrarreloj para encontrar nuevos fármacos, tratamientos, las vacunas, y entonces muchas veces eso lleva a las revistas a publicar trabajos que no fueron debidamente realizados. Es muy importante informar con un lenguaje sencillo, pero no tan sencillo que uno termina diciendo algo que no es. Como dijo alguna vez Einstein, ¿no es cierto? Cuando un periodista o una periodista le dijo, doctor, ¿usted me puede explicar la teoría de la relatividad de forma tan sencilla como para que lo entienda mi abuelita? Y él le contestó, y sí, yo puedo, pero entonces no va a ser la teoría de la relatividad. También tenemos la infodemia y las medias verdades, algo que también se dio en llamar fake news, es el término en inglés, ¿no es cierto? Bueno, hay un estudio del Instituto Reuters que justamente analizó de dónde surge esa información errónea.
el 60% surge de tergiversaciones de cosas que sí ocurrieron, pero que se comunican deformadas. Un 38% fue completamente inventado. Un 20% proviene de políticos, celebridades y otras figuras públicas. Eso que aquí en la Argentina, no sé si allí también lo conocen con el nombre de influencer, las personas que influyen mucho en el público, ¿no es cierto? Pero esos datos que son noticias falsas o medias verdades, fue lo que generó casi el 70% de la participación en las redes sociales. Miren qué importante es informar bien, porque son justamente las medias verdades o mentiras falsas las que más convocan a la sociedad. Y lo otro que tenemos que tener mucho cuidado es cuando se eligen de todo el conjunto de datos que hay para elegir, justo los que convienen para demostrar una hipótesis, y se dejan de lado otros que pueden desvirtuarla. También en eso nos tenemos que fijar cuando miramos una noticia, cómo se manejaron los datos. Y si nosotros no podemos analizarla, tenemos que pedir ayuda nuevamente a varias fuentes, a varios especialistas para que nos ayuden a demostrarlo. Y aquí, bueno, les dejo algunos recursos para periodistas científicos. Esto que les muestro acá fue realizado por la Federación Mundial de Periodistas Científicos, está en inglés, pero cuando uno va a esta página que se llama openwho.org, encuentra el contenido traducido a una cantidad innumerable de lenguas, de idiomas, así que están también en castellano y accesibles para todos los periodistas hispanoparlantes. Esta es la página de la Federación Mundial de Periodistas Científicos. Tiene una sección especial sobre COVID-19 y también está traducida al español. O sea que ustedes pueden entrar a wfsj.org y pueden allí buscar noticias o pueden corroborar, chequear datos. Y esta, en español, es una página de la agencia AFP que se llama Factual. Y allí ellos se ocupan de buscar muchos mitos que circulan por las redes y que son mentiras o falsas verdades sobre COVID-19 y otros temas, ¿no es cierto? Y allí ustedes pueden encontrar una explicación, por ejemplo, el dióxido de cloro no oxigena las células ni cura el COVID-19 según especialistas. Y está la explicación, esta es justamente de ayer, y el documento, por ejemplo, de investigación sobre las mascarillas no fue hecho por la OMS, y así una cantidad de afirmaciones que circulan por las redes sociales. Por supuesto, hay muchos otros sitios, pero estos tres tienen información muy certera y muy especializada y pueden ayudar a veces a chequear datos, por supuesto, además del sitio de la Organización Mundial de la Salud, que tiene mucho contenido en español y donde se pueden chequear muchas de las informaciones que están circulando. Y bueno, al comunicar la ciencia, nosotros podemos promover el diálogo entre los propios científicos, entre los científicos y la sociedad, y estimular el pensamiento crítico para tomar decisiones informadas. Y en este momento de pandemia tenemos que tener en cuenta que, bueno, una mala información o una desinformación puede ser la diferencia, como en el caso de ese chiquito de 5 años al que sus padres les dieron dióxido de cloro y murió, puede ser la diferencia entre la vida y la muerte.
muchísimas gracias por escucharme y por el interés. Gracias, Nora, nuevamente. De verdad me quedo con esta frase que has mencionado. Hay que procurar siempre utilizar condicionales cuando uno no tiene la certeza. Explicar además con claridad que el COVID-19 es un proceso que todavía está en análisis y sobre todo comunicar con la mayor evidencia posible. Agradecemos nuevamente a Nora, quien es periodista científica de amplia trayectoria, quien desde Argentina ha expuesto algunos principales lineamientos que nos pueden ayudar a mejorar nuestro ejercicio periodístico en el día a día. Como lo habíamos anunciado, tenemos un espacio de preguntas y respuestas para Nora. Nosotros ya lo tenemos casi listo, todas estas consultas. De Franz Torres, a quien le agradecemos por su consulta, dice lo siguiente, Nora. Buenas tardes, colegas, a los organizadores y expositores. Nora, muy amable, le hago una consulta. ¿Qué le decimos a nuestras audiencias sobre la vacuna rusa, por ejemplo, sabiendo que no sigue estándares internacionales, pero nuestros mismos gobiernos latinoamericanos embanderan su uso y reúnen a voluntarios para las pruebas? Adelante, Nora. Bueno, podemos explicar qué requisitos tiene cualquier fármaco y en particular una vacuna antes de poder ser aprobado. En el caso de las vacunas se requieren pruebas en decenas de miles de voluntarios. Entonces, lo que podemos explicar es que justamente es una vacuna que no atravesó todavía las fases de pruebas necesarias para ser aprobada. A lo mejor, ojalá, será efectiva. Entonces, nosotros no podemos decir es una vacuna que no sirve. No lo sabemos porque todavía no fue demostrada su efectividad. Entonces, lo que podemos decir es que, que presentarla de esa manera, como que ya fue aprobada, es una operación de marketing, porque todos los países, o muchos países, están compitiendo por ser los primeros en tener una vacuna aprobada, pero que todavía falta mucho trabajo por delante para que esa vacuna, que solo se probó en 76 personas, pueda demostrar que es efectiva. Ahora, pueden hacerse las pruebas, porque si superó la prueba, primero hay una prueba de seguridad y luego una prueba de las dosis, ¿no es cierto? La prueba de seguridad, si muestra que no hace daño, entonces, bueno, es correcto y se puede sumar voluntarios de nuestros países a las pruebas de esta vacuna, pero de ninguna manera decir que es una vacuna que está aprobada. Para eso falta, igual que falta con el resto de las vacunas que están en fase 3 de desarrollo. Bien, gracias Nora por la aclaración. Sumamos la segunda de 3 consultas. ¿Cómo podemos contribuir desde nuestras funciones como periodistas para evitar la alarma en la población? Y esta consulta se hace respecto a los recientes casos que hemos visto en Bolivia. Por ejemplo, hubo una sobredemanda de fármacos ante una receta contra el coronavirus que emanó de una de las instituciones de salud más importantes en un departamento en el país, que ha dado una lista de fármacos que podrían ayudar a combatir el coronavirus. Y de inmediato esto ha hecho que la población vuelque a las farmacias y de ahí surgió un tema de un sobreprecio y sobredemanda y es una información que ha durado realmente varios días en los principales titulares del país. Entonces, nosotros como periodistas, ¿cómo podemos contribuir a evitar la alarma en la población en ese sentido? Bueno, nosotros como periodistas primero tenemos que investigar, ¿no es cierto? Como les dije en la charla, no basta con que una persona tenga título de doctor ni que sea muy considerado una eminencia. Una vez se presentó en Estados Unidos un tratamiento contra el cáncer antiangiogénico que solo había sido demostrado en ratones. Y una periodista le preguntó al investigador principal, que se llama Judah Folkman, le dice, ¿esto es una buena noticia? Y el investigador le dijo, bueno, si usted es ratón, sí. Pero luego le preguntó a James Watson, nada menos que a uno de los descubridores de la estructura del ADN. ¿Y qué opinaba sobre esta investigación? Y él, que es premio Nobel y una de las eminencias de la historia de la ciencia, le contestó, en 2 años vamos a haber vencido al cáncer. Esto ocurrió hace más o menos 10 años, o un poco más, y no derrotamos al cáncer. Quiere decir que como periodistas
nosotros tenemos que saber lo que les decía, los científicos también son seres humanos. Pueden equivocarse, a veces de buena fe, a veces no tan de buena fe, y nosotros tenemos que estar siempre en guardia, porque de alguna manera no es que nosotros somos un parlante para que los científicos nos usen para difundir lo que ellos piensan solamente. Tenemos que ser una especie de auditores, de tábanos, que somos capaces de auditar qué es lo que dicen. Y si incluso una gran institución da una instrucción o una recomendación que está en contra de lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud, y se recomienda en todos los países, porque todos los países, o la mayoría, digamos, de los países, están reconociendo que no hay todavía ningún remedio preventivo para el coronavirus. Lo único que se conoce hasta ahora como preventivo es el distanciamiento, que la gente no se junte para que no pueda transmitir el virus, ¿no es cierto? Ese es lo único que hasta ahora es un remedio, digamos, una estrategia que es centenaria, pero hasta ahora no se encontró ningún remedio que pueda prevenirlo. Entonces, si uno recibe esa información, inmediatamente tiene que ver qué ocurre en otros países, consultarlo con otras instituciones, consultarlo con investigadores, ¿no es cierto? Investigadores del propio país o investigadores de otros países. Nosotros en América Latina, por suerte, somos una comunidad de 400 millones o más de personas que nos comunicamos en español y podemos conversar y también, digamos, poner en tela de juicio las cosas que se dicen. Tenemos que en este caso echar mano de esa posibilidad, ver qué recomiendan especialistas de otros países y ver si realmente estos fármacos se usan en otros lugares con resultados tan beneficiosos como para difundirlos y llevar a la población a ingerir fármacos que no solo pueden no proteger, sino que pueden tener efectos adversos. Bien, muchas gracias, Nora. Hay una consulta bastante interesante que está muy bien adecuada a nuestra realidad nacional. Es de Ariela Norman Buitrago. Yo te comento, Nora, hace algún par de semanas hubo algunos dirigentes en el trópico cochabambino que obligaban a sus bases a bloquear las vías, a bloquear los caminos. Esto en contra del gobierno actual de Yanine Áñez. Y una de las premisas allí era que realmente el coronavirus no existe. Esta realmente se constituye en una labor muy importante para los medios de comunicación y la consulta va en este sentido, ¿no? ¿Cómo es que podemos informar a nuestras audiencias que realmente el coronavirus es real cuando tenemos a dirigentes que aseguran todo lo contrario y desinforman a la población? Bueno, a mí me parece que es ahí importantísima la tarea del periodismo y como decimos, no basta con dar resultados, ¿no es cierto? Uno no, o sea, ellos dicen que no es real. Bueno, nosotros tenemos que argumentar con todas las pruebas y las evidencias que demuestran que sí es real. O sea, nunca una gripe, porque muchos, por ejemplo, está este argumento de que es una gripe, no es nada más que una gripe. Nunca una gripe hizo que tuvieran que ponerse camiones frigoríficos en los hospitales de Nueva York porque no daban abasto y no tenían lugar para almacenar los cadáveres por los casos graves de coronavirus durante el brote. Tenemos las fotos de eso, tenemos los datos y se pueden mencionar. Tenemos que hilvanar en nuestras notas justamente todos los datos que se ofrecen y que en este momento ningún país está aislado. Estamos todos interconectados por la televisión, por las radios, por los periódicos y por las redes sociales. Entonces, a mí me parece que tenemos que buscar las pruebas más concretas, la evidencia irrefutable de que el coronavirus existe y que tiene efectos graves, no en todos, por suerte, pero sí hay un 3% de las personas que dan positivo para el coronavirus, un 3 o un 4%,
que mueren. Y esto es algo que está documentado y que existe. El virus fue secuenciado. Hay innumerables virólogos en el mundo que están haciendo estudios de la secuencia de este virus. Y entonces, bueno, realmente tenemos muchas pruebas para refutar los argumentos de personas que no tienen ninguna prueba. ¿Cuál es la prueba que tienen estas personas? ¿No es cierto? Hay que pedirles, ¿cuál es la prueba de que no existe? Que muestren cuál, ¿de dónde sale esa aseveración? Es como las personas que dicen que la Tierra es plana. ¿Cuál es la prueba que tienen? O sea, la ciencia trabaja con evidencias. Y en este caso hay muchas evidencias de que el coronavirus existe. Decir que no es decir que no basándose en la nada misma. Y bueno, nosotros, digamos, no podemos discutir con una persona que hace caso omiso a las pruebas y que están por todos lados. Bien, muchísimas gracias, Nora. Perdón, pero quisiera contestar así muy rápidamente. Una persona que escribió todo en mayúscula, parece que está muy enojada, pero dice: lo que percibí de esta primera intervención es una defensa a la vacuna milagrosa y ataque directo al dióxido de cloro. Bueno, no, yo no. Primero, si escucharon bien mi intervención, dije que había que erradicar de nuestras notas el término cura milagrosa. Entonces, mal podría creer en una vacuna milagrosa. No creo en los milagros, primero. Discúlpenme, pero creo en la evidencia. Y lo que estoy diciendo acerca del dióxido de cloro, no lo digo yo, sino que lo dicen las autoridades sanitarias de mi país, y si alguien está interesado, puedo enviar las circulares que dieron a conocer la Sociedad Argentina de Pediatría, la Sociedad Argentina de Toxicología y el Ministerio de Salud, justamente por el problema que ocurrió con este chiquito de 5 años y con otras personas que llegaron a guardias de hospitales con graves trastornos del sistema digestivo por irritación por tomar dióxido de cloro. Por otra parte, si el periodista puede buscar todo lo que hizo la Organización Mundial de la Salud, que emitió también recomendaciones de no utilizarlo ni para prevenir ni para tratar el coronavirus. Así que no es que yo lo estoy inventando, simplemente me estoy basando en el consenso de las autoridades sanitarias y de la comunidad científica. Tener 1, 2, 3, 4 o 10 casos que toman dióxido de cloro y dicen que les hace bien, no es suficiente evidencia para recomendarlo a la población. Y con esto les agradezco muchísimo la invitación y que me hayan escuchado. Muchísimas gracias, Nora, de verdad, una vez más, por haber compartido con nosotros tus conocimientos, que seguramente van a ser muy bien aprovechados por todos los periodistas que nos están siguiendo en esta tarde, en este evento que ha sido organizado por Droguería Inti. Bien, continuamos entonces ahora con la segunda parte de este evento. Es que realmente todo lo que tú nos has compartido, Nora, nos lleva a pensar que una pandemia de estas características ha llegado a un mundo realmente hiperconectado y se ha constituido en un importante desafío para los periodistas. Por ejemplo, si nos remontamos a marzo de este año, cuando ha llegado el primer caso positivo a Bolivia, la información surgía de diversos frentes, ¿no? Y además la demanda informativa desde los hogares en confinamiento también se acrecentaba a paso redoblado. Esto ha sumado también una gran cantidad de nuevos términos, conceptos y nombres propios de un virus que es y sigue siendo todavía analizado por la ciencia. En estos varios meses, como periodistas, hemos aprendido sobre nuevos términos, por ejemplo, que es muy importante escuchar además las explicaciones de un experto como un médico infectólogo. Es el caso del doctor Juan Saavedra, quien nos está acompañando también en esta tarde, y le agradecemos por ser parte también